en el 99. Lo que no sé era la pena que tenía, la pena máxima que había en el del 80. Pero eran penas más o menos de 10 años, ¿verdad? En ese tiempo no se excedía mucho, lo más que podía estar una persona privada de libertad, 10 años, 12 años, más o menos. Pero ahora, pues, se ha exagerado eso. Ustedes saben que todo código o toda ley tiene que tener una exposición de motivos, ¿verdad? La exposición de motivos son las explicaciones del por qué se aprueba esa ley, qué condiciones sociales son las que prevalecen, qué es lo que se pretende con ese código, cuáles son las principales innovaciones o cambios que se introducen. Para eso es la exposición de motivos. Y es bien importante leer la exposición de motivos en un código, en una ley, porque es lo que le da la explicación, el sentido lógico y, y, y los principales cambios que introduce la ley. A ver, dice acá que una novedad es la conmutabilidad. Cuando habla de conmuta, significa que se puede sustituir. Conmuta es cambio, mutar es cambiar, ¿verdad? O transformar. Mutar es cambiar. Conmuta viene siendo el, el cambiar, digamos, una pena que era privativa de libertad con dinero. Entonces, eh, esto obviamente que era una costumbre eh, que venía de España, ¿verdad? Entonces yo me asombro a veces cuando hay abogados que dicen, no, ¿cómo es posible que en Honduras hubieran conmutas? Pero eso era algo muy natural en esa época, ¿verdad? En penas menores, lógicamente, no se conmutaban las penas mayores, solo las menores. Ahora, fíjense que con el Código Penal nuevo, ya le voy a dar la palabra a Eric, ya le doy la palabra. Con el Código Penal nuevo se pueden cambiar las penas. Puede haber un cambio de penas que no le llaman conmuta, pero sí se puede cambiar, digamos, una pena de prisión por arresto domiciliario o por trabajo comunitario, como también se pueden cambiar las medidas cautelares, pero estamos hablando de las penas, ¿verdad? Digamos una pena que, por ejemplo, cuando una persona está enferma y necesita recibir tratamiento fuera de la cárcel, entonces incluso se han aprobado leyes, ahorita hay una iniciativa del Congreso que, que es para la excarcelación de personas que están con enfermedades incurables o degenerativas en fase terminal, como para que se vayan a morir a su casa. Pero se requiere dictámenes de medicina forense, ¿verdad? No son dictámenes de médico privado, sino que medicina forense tiene que confirmar el diagnóstico para saber si esa persona amerita que le otorguen ese beneficio. Es decir, descarcelación prácticamente, ¿verdad? Para recibir tratamiento. Pero también, digamos, una persona puede cambiar una pena por una medida de seguridad, ¿verdad? Una pena por una medida de seguridad, porque ambas son consecuencias del delito, ¿verdad? Entonces, eso depende de las circunstancias que se den en cada uno de los individuos, ¿verdad? Em, y las medidas de seguridad algunas son no privativas de libertad. Algunas pueden ser no privativas de libertad, ¿verdad? Entonces entonces más bien nosotros estamos avanzados en aquella época, ¿verdad? Porque estábamos aplicando la conmuta y miren que ahora se permite hacer cambios de pena, ¿verdad? Perfectamente. Dígame, don Eric García. Abogado, solo una consulta para una persona que está completamente, que en sus facultades no tiene ningún padecimiento de enfermedad y todas sus facultades mental, física, él, la conmuta la conmuta que se hace, mi consulta siempre es no mayor de 5 años, porque tengo entendido que la ley establecía de 5
de, de 5 años un día sí ya no se podía conmutar. Esa era mi consulta, abogado. Sí, sí, exactamente. Las penas conmutables eran las que no superaban la pena de 5 años. Esas eran las que se podían cambiar o por dinero, o sea, pagar para estar en libertad, ¿verdad? Solamente el juez lo autorizaba, el juez lo autorizaba y el abogado normalmente lo que hacía era que se hacía el pago en la Tesorería General de la República y cuando le traía el recibito, ¿verdad? El comprobante, ya le autorizaba la conmuta. Actualmente, como les digo, sí se puede hacer algo parecido a eso, ¿verdad? Sustituir una pena, por ejemplo, una pena por una multa. Cambiar una multa. La diferencia entre una multa y una fianza es que la fianza es para responder por la presencia del acusado en el juicio. Es durante el juicio. Pero la fianza se recupera. La persona que la rinde, como solamente para garantizar la eficacia del procedimiento y la presencia del acusado en el juicio, al final del juicio, sea condenado o absuelto, se recupera ese dinero. Pero la multa no. La multa es, digamos, es una pena. La multa es una pena, es una consecuencia del delito. Entonces, una vez que se paga, eso ya no se recupera porque el Estado se beneficia con el pago de esas multas. Pero hay una diferencia bien sustancial. Bueno, bueno, sigamos con la parte histórica. ¿Verdad? En la publicación de este código estamos hablando bueno, es que hay un código de 1906. Recordemos que a principios del siglo pasado, del siglo XX, pues se aprobó este código de 1906 que prácticamente fue parte de la gran reforma liberal que sufrió el Estado de Honduras, ¿verdad? A finales del siglo pasado, del siglo XIX y principios del XX. Y esas leyes fueron tan buenas, digámoslo así, de tal manera, que duraron casi por todo el siglo, ¿verdad? Por ejemplo, el Código Penal sufrió la primera reforma después de 1906 hasta los años 80, ¿verdad? Pero durante la dificultad que se dio y el gran problema, y que fue lo que realmente motivó al final el cambio de código, fue de que la gran cantidad de reformas que tuvo ese código. Porque miren, el código tiene que ser homogéneo y tiene que guardar proporcionalidad de las penas. Pero, como les dije anteriormente, por el fenómeno de la inflación del código, ¿verdad? Muchas figuras, muchos tipos penal sufrieron reformas y entonces la proporcionalidad se perdió. Habían penas que no tenían que tener o delitos que no tenían que tener penas tan altas, ¿verdad? Porque la tendencia es a elevar o aumentar las penas o agravar las penas, ¿verdad? Es una tendencia que no solamente se da en nuestro país, pero en nuestro país se dio mucho. Entonces, bueno, y ya meritaba no una reforma, sino que un cambio de código. Vamos a ver. El Código Penal de 1906, emitido por el Decreto Ejecutivo bueno, la publicación de este código carece de exposición de motivos. Vamos a ver, que explique sus fuentes y sus principales diferencias con los anteriores. No hay duda, sin embargo, que sus redactores trataron de realizar una combinación entre el Código de 1880 y 1898. ¿Verdad? Entonces, digamos que cada código es como representa una evolución, ¿verdad? Porque va introduciendo figuras nuevas o nuevos mecanismos para calcular las penas o ese tipo de cosas. Pero em, según el autor de este texto, fue una mala técnica combinar códigos anteriores que ya habían sido derogados. Eso porque perdieron lo bueno que tenían, pues al combinarlos más bien. Dice que no fue una buena idea.
dice, en el fondo el Código Penal de 1906 era copia fiel del Código Español de 1870, lo que ha dado lugar a que Jiménez de Azúa exprese que el Código de Honduras no solo pertenecía a la familia de los códigos estrechamente derivados del español, sino que es, sino que es el mismo, con ligeras diferencias, hasta el punto de que en la mayor parte de los artículos se ha hecho una transcripción literal. Miren, eso es una costumbre inveterada de copiar códigos y trasladarlos de una realidad distinta, literalmente, ¿verdad? Casi calcarlos y ponerlos en vigencia en nuestro país. Y es un gran error porque son realidades totalmente diferentes, ¿verdad? Entonces, bueno, em, aparte que como les expliqué, la cultura prehispánica nuestra, no, según las leyes o las costumbres o las tradiciones, no consideraba o no aplicaba penas privativas de libertad, sino que eran otro tipo de sanciones, más morales o físicas incluso. Por ejemplo, someter a alguien a una laceración, a una, no sé, darle va- golpes en la espalda, algo así, una costumbre famosa en los mayas y los incas también, pero más que todo tenía una pena moral porque lo hacían frente al público, frente a la gente, ¿verdad? Y entonces la persona quedaba marcada como un delincuente, como un infractor de las normas, ¿verdad? Y entonces la visión de las sanciones trasplantadas por los europeos en América, pues causó un, un trauma, ¿verdad? Para estos pueblos. Bueno, veamos aquí entonces. em, Como les comentaba, el código de 1983 era un código el Código Penal hondureño, publicado en la Gaceta en el 84, entró en vigencia en el 85. Dicho código entró a regir simultáneamente con el Código de Procedimientos Penales que sustituía al Código de Procedimientos Comunes de 1906. O sea que en ese mismo año del 83 se aprobó una reforma al Código Penal y se aprobó también una reforma al Código de Procedimientos Penales. Pero siempre recuerden que el código de procedimientos penales, siempre el procedimiento era, digamos que era mixto, no era totalmente inquisitivo, ¿verdad? Pero era mixto y la reforma procesal se dio hasta en el año 2000 y 2002 de manera plena, porque en el 2002 entraron en vigencia algunas instituciones como el criterio de oportunidad. Y el criterio de oportunidad era una facultad, o es, mejor dicho, una facultad que tiene el Ministerio Público para abstenerse total o parcial o totalmente de ejercer la acción penal pública. Y esa era una novedad, una gran novedad en ese momento, ¿verdad? Porque cuando inició el Ministerio Público, allá por el 95, no tenía esas atribuciones, no podía abstenerse. Hasta que entró en vigencia el Código Procesal Penal, es que sí tenía atribuciones para obtenerse con base en la figura del criterio de oportunidad. Entonces, poco a poco se ha ido innovando, ¿verdad? No solamente en esas materias, lo que significa pues un avance. Em, y actualmente que el código penal, pues el que está vigente es el decreto 130 del 2017, 130-2017, que vino a derogar o a sustituir el Código Penal anterior, que era del decreto 144 del 83. El decreto 144 del 83.
fue sustituido por el Código Penal del número del decreto 130 2017, que no necesariamente representa un cambio en muchos aspectos. Bueno, sí, sí es muy diferente, pero en algunos aspectos representa un retroceso porque en algunos casos, digamos, rebaja las penas, pero en otros casos las incrementa. Y también una novedad es que se aprueban una serie de penas, o sea, hay una gama mucho más grande de penas. Pues antes las penas eran principales y accesorias, ¿verdad? Ya se sabía, la reclusión, la prisión eran penas principales y las accesorias, por ejemplo, eran las inhabilitaciones, el comiso, las interdicciones, ¿verdad? Pero ahora hay una gama bastante amplia que las penas se dividen ahora en penas privativas de libertad, penas privativas de derechos y multa. Entonces, dentro de las penas privativas de derecho, hay un sinnúmero. Vamos a revisar el código, ¿verdad? Vamos a ver. ¿Tienen su código penal a la mano? Sí, abogado. Y vamos a ver la clasificación de las penas. ¿Qué artículo es? Penas. A ver, por aquí está. Por aquí está. Dice clases y efectos de las penas, artículo 34, y dice el Código Penal vigente. Las penas que pueden imponerse son las privativas de libertad, privativas de otros derechos y multa, lo que les acabo de mencionar, ya sea con carácter principal o como accesorias, porque fíjense una cosa, la inhabilitación especial y absoluta pueden ser impuestas como pena principal, como también pueden ser penas accesorias. ¿En qué caso la inhabilitación absoluta y especial son penas principales? Bueno, por ejemplo, hay delitos que se sancionan solamente con inhabilitaciones, con una inhabilitación. Y un buen ejemplo de ello es el abuso de autoridad. Y antes, digamos, con el Código Penal anterior, la pena por el delito de abuso de autoridad, que es un delito especial que cometen los funcionarios públicos cuando se exceden sus funciones o sus atribuciones legales, entonces era de 3 años de reclusión, 3 años de reclusión, ¿verdad? Y ahora, fíjense bien, ya no se sanciona con privación de libertad, sino que se sanciona solamente con una inhabilitación. O sea, la inhabilitación, y es una inhabilitación especial. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es la diferencia entre una inhabilitación como una absoluta y una especial? Bueno, que la absoluta lo inhabilita para todo tipo de cargos públicos, para todo tipo de honores, para todo tipo de funciones con el Estado. Em, Incluso lo inhabilita para, bueno, hay que ver, ¿verdad? Aquí voy a pasar a leerlo. Inhabilitación, vamos a ver dónde están las inhabilitaciones. Artículo 43 dice, la inhabilitación absoluta produce la privación definitiva de todos los honores. Por ejemplo, si le han hecho reconocimientos, si le han hecho premiaciones, ese tipo de cosas. Cargos u oficios públicos. No puede ocupar ningún cargo, ningún oficio público, aunque sean electivos, ni por elección popular. Así como su incapacidad para obtener estos u otros cargos o oficios públicos y la de ser elegido para cargo público durante el tiempo de la condena. La pena de inhabilitación absoluta tiene una duración de 5 a 20 años. Eso depende de cada caso, ¿verdad? A no ser que se disponga expresamente. Y la inhabilitación especial es para un cargo u oficio público, ¿verdad? Para un cargo en específico.
Por ejemplo, voy a poner el ejemplo. En- un médico se le juzga por malpraxis cuando era un médico público o de un hospital público. Comete, digamos, unas lesiones mediante imprudencia, impericia o negligencia. O sea, lo que antes conocíamos como lesiones culposas, pero ahora le llamamos lesiones imprudentes. ¿Verdad? Entonces, ese código, esa condena da lugar a una inhabilitación especial. Quiere decir que ese médico no puede ejercer la función, el cargo en ese hospital público por el cual fue condenado. Solo eso le limita. Solo, por eso es especial, porque se refiere a ese cargo en específico que estaba desempeñando el médico cuando cometió el delito, ¿verdad? A eso se le inhabilita. Es decir, que el médico puede seguir atendiendo pacientes en su clínica o puede desempeñar otro cargo diferente y no el que desempeñaba cuando fue condenado. A eso me refiero, ¿verdad? Abogado, perdón. Dígame, Jamie. Ahí tengo una consulta. Hace poco, más o menos, creo que hace como un mes, salió un Ujú. caso de una ginecóloga Ok. por una hemorragia de una embarazada. Pero Ujú. en las noticias, pues lo que se dijo fue de que ella fue a prisión. No solo se le inhabilitó para que dejara de ejercer. No, es que sí, claro que sí. Esa, una preguntita. Ujú. ¿Fue lesiones lo que le provocó a la paciente o la paciente falleció? Perdió el bebé. No falleció, pero perdió el bebé. Ah, bueno, entonces le provocó un aborto Sí, no siguió los protocolos correspondientes, creo. y fue condenada. Entonces fue mala praxis. Sí, Ajá, entonces habría que ver qué clase de aborto es, porque dependiendo del tipo de, por ejemplo, si es con engaño, si es con violencia, si es con negligencia, si es con intimidación, es diferente la pena de aborto, ¿verdad? En ujú, este caso podría ser entonces sí tiene privativa, tiene una pena privativa de libertad y sí, eso sí. y tiene una pena de inhabilitación para el ejercicio en este caso de la ginecología, Sí. por el tiempo que dure la pena privativa de libertad. Entonces, sí, sí, hace poco, ya le voy a dar la palabra, Ana, ya le voy a dar la palabra. Hace poco también conocí un caso de un médico, esto no es la primera vez. Vaya, imagínense, por ejemplo, los médicos que ya están graduados, ya son médicos generales, pero entran a estudiar una especialidad. Entonces, pero los ponen a practicar los especialistas, que son sus profesores, son 3 años de especialidad, los ponen a practicar en el área donde están estudiando, pero bajo supervisión del especialista. ¿Verdad? Bajo supervisión, porque están estudiando, son estudiantes, son médicos, pero son estudiantes de la especialidad. En este caso, por ejemplo, de ginecología y obstetricia. Entonces, pueden atender un parto, porque ellos pueden, un parto natural lo pueden atender, pero ya si es un parto, digamos, una cesárea, no la pueden hacer. O aplicar, digamos, un forceps, o aplicar otras técnicas, no lo pueden hacer porque son propias de la especialidad. Entonces, ¿qué sucede? Si llega una paciente, ¿verdad? Que no puede tener a luz, no puede dar a luz porque tiene su hijo en mala posición y amerita una cesárea, obviamente que quien tiene que practicarla o hacerla materialmente el especialista. No es el estudiante, aunque es médico, ¿verdad? Pero no tiene esa habilidad todavía, no tiene ese conocimiento. Y puede realizar el procedimiento quirúrgico el estudiante, pero bajo supervisión del especialista. Si el especialista se va,
y deja abandonado al estudiante y el estudiante cometió un error, ¿quién es el que tiene la responsabilidad? ¿A quién tienen que deducirle la responsabilidad en ese caso? Al médico que es un estudiante que está aprendiendo y que no sabe las técnicas, o al especialista que no está en la guardia o que deja o abandona la guardia. Ah, Al especialista. A ambos. ¿Quién dijo ambos? ¿Quién dijo ambos? yo podría incurrir la culpabilidad a ambos. Uno, porque realmente está aprendiendo como tal, pero eso no le quita realmente sus... Entonces, bueno, mire, le voy a hacer una pregunta a Osman. Le voy a hacer una pregunta. Vaya, el médico se va y deja al estudiante solo y llega la paciente grave. Quiere decir que si el médico no tiene la habilidad, no la va a atender y va a dejar que la paciente sufra o la paciente entre en shock y puede ser que hasta se muera, porque si no la atiende, puede ser que se desangre, puede ser, bueno, tantas cosas que se pueden dar, ¿verdad? En una emergencia de un hospital. Entonces, en este caso, quien tiene que regular y estar presente ahí y coordinar con el estudiante, no puede ausentarse, pues, es el especialista. Entonces, cualquier cosa que pase en la emergencia es responsabilidad del especialista. ¿Sabe por qué? Porque en materia penal, el especialista tiene posición de garante. Posición de garante. Quiere decir que él es responsable de lo que hagan sus estudiantes. Y él debe garantizar que los procedimientos que hacen los estudiantes sean los correctos, porque están bajo supervisión. En otras palabras, no puede ausentarse. Y cualquier cosa que pase sería, sería responsable por omisión, porque recordemos que los delitos se cometen tanto por acción como por omisión. Entonces hay que averiguar, digamos en este caso, cuáles eran los deberes del médico residente, el especialista, qué deberes, si tenía la obligación de estar presente. O si se podía ir a tomar un café o ir a su casa a descansar, o como sucede, que a veces se van a una reunión social mientras los estudiantes son los que están atendiendo en la emergencia. Eso no puede ser. Dígame, Ana. Abogado, buenas tardes. Fíjese que así como en el caso de una odontóloga, que ella mató a su hija de 3 añitos, no sé si ustedes vieron esa noticia, Sí, sí, que creo que bueno, sí. ella estuvo presa, ¿verdad? Sí, Luego ella salió por, según el dictamen forense, como que ella tiene problemas psicológicos, sí. pero fíjese que actualmente ella está ejerciendo su profesión. Es que fue Entonces, suelta, fue suelta. ajá, ajá, Porque recuerden que a ella le hicieron un requerimiento, el Ministerio Público le hizo un sí, requerimiento, porque creo que por homicidio, por infanticidio, no sé qué sería, porque era sí, la hija, ¿verdad? sí, Y entonces, según supe, no conozco particularidades de este caso, pero sí me enteré de lo que pasó, es que la defensa alegó que ella padecía de una especie de esquizofrenia. sí, sí, tenía una Ajá, enfermedad psiquiátrica ajá, y le provocó la muerte de su hija cuando estaba en una crisis, producto de su enfermedad que había sido diagnosticada por un psiquiatra. ujú, Entonces, en este caso, el juez consideró que había una causa de justificación de la responsabilidad criminal y por lo tanto la absolvió de responsabilidad. Entonces, al quedar firme la sentencia absolutoria, ella puede seguir ejerciendo su profesión, porque ah, a una persona que se le absuelve no se le puede imponer ninguna tipo de sanción penal, ¿verdad? pues chica, pero así está un poco, porque imagínese de repente uno, ¿verdad? Ir al consultorio de ella y que uno no sepa que tal vez está en una crisis y más bien se lo vaya a echar a uno. O sea, Sí, imagínese sí, sí, me imagino el riesgo, es ¿verdad? odontóloga, ¿verdad? Es odontóloga Sí, es ella. odontóloga Me ella. imagino que perdió la mitad de los clientes.
Y la otra mitad es que no se dio cuenta de lo que pasó, por eso es que llegan ahí. Porque sí, es cierto, seguramente eso le afectó su prestigio profesional, ¿verdad? Pero la verdad es que muchas personas que adolecen de enfermedades psiquiátricas, enfermedades mentales, si están sometidas a un tratamiento, a una terapia y entonces toman sus medicamentos, pueden ser totalmente, o sea, perfectamente pueden seguir desempeñándose en su profesión, siempre y cuando se tomen los medicamentos, ¿verdad? Y estén sometidas a una terapia, ¿verdad? No sé lo que sucedería en este caso, si fue que dejó el tratamiento o no sé por qué tuvo esa crisis que le ocasionó esa. Lo que pasa es que la esquizofrenia es la peor enfermedad mental que existe porque las personas que sufren de esa enfermedad, es decir, no tiene contacto con la realidad, pierde el contacto con la realidad. Y entonces no se puede responsabilizar penalmente a alguien que no tiene control de su conciencia ni de su voluntad. Solo el Código Penal solo se aplica a los casos en que las personas tienen libre albedrío. Libre albedrío son personas normales, ¿verdad? Entre comillas, ¿verdad? La normalidad es bien relativa, pero por lo menos son personas que no tienen ninguna enfermedad y que pueden elegir entre el bien y el mal. Pero ella no pudo elegir porque tenía esa enfermedad y estaba muchas veces en una crisis nerviosa o un descontrol emocional o qué sé yo, hormonal, como se puede ser. Habría que ver, fíjese que habría que ver el dictamen de médico, del médico forense, ¿va? A ver qué dijo el médico forense, que el juez consideró como una causa de justificación. Habría que conocer ese caso en particular para dar una opinión. Bien, entonces, bueno, creo que vimos la lección 6 con respecto a la estructura de la ley penal, ¿verdad? Lo vimos ayer, recuérdame. Por las 5 nos quedamos. No, estábamos por la lección 5. Que Ok, yo nunca encuentro abogado en ese libro, lo que usted dice. no sé por qué, porque ya, Nada, yo estoy en el hilo de la página 58, dijo 58 y 59. a ver, Nada de lo que ha Busque dos dicho yo páginas encuentro. atrás, compañera. busque la Compañera, es lección, que Dos busque la páginas en la lección atrás está. 6. edición, a ver, en la edición 12 es la página 55-56. Sí, Ah, ok. es que la lección, la Correcto. edición cambia. Entonces, si yo le digo, por ejemplo, en mi edición, que es la 11, busque la página 67, no la va a encontrar, porque seguramente en su edición, que es la 12, está en una paginita diferente, pero está por ahí, búsquela por ahí la va a encontrar. Solo hay que ubicar la Em, lección. Correcto. Entonces, ahorita vamos a iniciar la lección 6, que se refiere a la estructura de la ley penal, la estructura de la ley penal. Es decir, que ustedes saben de que no todas los tipos penales, no todos los delitos están en el Código Penal. Pueden estar en leyes especiales. Una de las virtudes del Código Penal, del decreto 130/2017, es que hacen un esfuerzo de recopilación, es decir, de incorporar al Código Penal, al libro, ¿verdad? Del Código Penal, muchas leyes que estaban dispersas. Una ley de drogas que se llamaba ley, ley contra el tráfico ilícito de drogas, bueno, que tenía un título bien enorme, bien largo. Entonces, esa ley era una ley especial. Y lo que hicieron fue que las disposiciones que se refieren y que tipifican y sancionan em, los delitos relacionados con la narcoactividad o con el tráfico de drogas se incorporaron al código. Entonces ya no es una ley especial. Ahora están dentro del código. Los delitos tributarios, los delitos financieros,
la ley de lavado de activos, que era una ley aparte también, ¿verdad? Entonces ahora el lavado de activos está en el código. Dejó de ser una ley especial. Entonces ahora está incorporada como un tipo penal en el código. Y otras. Entonces, bueno, por eso este código tiene más de 500 artículos. ¿Cuántos artículos tiene el código? 600 y algo. 633. Sí, imagínense. Entonces, bueno, es un código que tiene sus ventajas, que todo está dentro del código. Tiene sus ventajas. Pero, por ejemplo, la ley anterior, que se refiere a las drogas, era una ley más explicativa. Por ejemplo, tenía una disposición que solamente era definiciones. ¿Qué se debe entender por tráfico? ¿Qué era consumo personal inmediato? Todos los conceptos relacionados con la materia del tráfico de drogas, ¿verdad? Definía que, por ejemplo, qué drogas son las que se sancionan, ¿verdad? Y decía el tetrahidrocannabinol y explicaba qué es la marihuana, qué es la marihuana. Y explicaba los componentes de la marihuana, de la cocaína, de la heroína. Era una ley completa en ese aspecto. Y entonces muchas cosas de esas se perdieron. Se perdieron porque este código, pues, aquella ley tenía 100 artículos y aquí solo hay 10 artículos que regulan el tráfico de drogas. O sea, hizo una síntesis bien apretada de lo que... Pero en materia de drogas sí hay un avance. Sí hay un avance, porque antes se sancionaba igual la posesión de marihuana que la de cocaína, por ejemplo. Entonces no era justo que se le pusiera la misma pena a alguien que se le encontró con, digamos, con una libra de marihuana, o que se le sancionara igual que el que llevaba 1 kilo de cocaína, ¿verdad? Entonces se hace una clasificación del tipo de drogas. Entonces se dice que, por ejemplo, la marihuana es una droga que no causa grave trastorno a la salud, como las drogas sintéticas. ¿Cuáles son las drogas sintéticas? Como la cocaína la cocaína se hace en laboratorio, ¿verdad? No es una droga natural, ¿verdad? Se hace en laboratorio y lleva otras sustancias químicas y que provocan adicción, digamos, de manera más rápida, como la heroína, por ejemplo, como otras drogas como el, el, el éxtasis, por ejemplo, u otras drogas más graves todavía. Bueno, entonces se clasifican las drogas por su gravedad, por el efecto que hacen a la salud, que se ha comprobado. Vale la aclaración que se ha comprobado que la marihuana a largo plazo puede provocar una enfermedad mental. A largo plazo, ¿verdad? Y también provoca problemas de memoria y también provoca otro tipo hace que la persona se aísle de la sociedad. Tiene unas consecuencias, ¿verdad? A largo plazo. Pero el problema de las otras drogas, que son drogas químicas, es que provocan una adicción casi con la primera vez que se consumen, ¿no? El daño psicológico es mucho mayor y provocan adicción. Farmacodependencia, quiere decir que la persona cuando no tiene, ya se hace adicto y no tiene la droga, no tiene disponibilidad de la droga, puede volverse bastante peligroso, puede volverse muy peligroso. Es decir, que la mayoría de las personas cometen delitos, o sea, las personas que tienen adicciones cometen delitos no cuando están bajo los efectos de la droga, sino más bien cuando no tienen la posibilidad de tener disponibilidad de la droga. Entonces, eso se llama una fase de abstinencia. Cuando se encuentran en la fase de abstinencia, es donde se pueden volver sumamente peligrosos porque están desesperados por conseguir la droga, la siguiente dosis. Y es ahí donde pueden llegar a cometer delitos, robos, asaltos, hasta homicidios, ¿verdad? Por esa situación de dependencia.
Y entonces eso es algo positivo que se hace esa clasificación de las drogas y las penas son diferentes, obviamente, las penas son diferentes. Y también depende de la cantidad y depende, hay unas circunstancias agravantes que también se pueden aplicar al tráfico de drogas dependiendo de la comisión, de la manera en que se cometa el delito. Bueno, entonces veamos esta lección 6 rápidamente. La lección 6 es que la estructura de la acción penal, de la ley penal es que tiene dos secciones o dos partes principales. El presupuesto o precepto y la sanción o consecuencia. ¿Qué es el precepto o presupuesto? Es la hipótesis de hecho formulada por el legislador. La hipótesis de hecho es precisamente la acción u omisión prohibida. ¿Va? Por ejemplo, en el caso del médico, la omisión es la falta de cumplimiento de los deberes que le corresponden. ¿Sí? Digamos, entonces cuando el médico se ausenta de su turno y sucede algo en su ausencia, es responsable por omisión, ¿verdad? Por omisión. Porque ha omitido o ha dejado de cumplir las obligaciones propias de su función, de las funciones que tienen que estar claramente establecidas, las funciones, ¿verdad? Entonces, bueno, entonces ese es el precepto, que es cuando el sujeto realiza la acción que está contenida o la omisión que está contenida en el precepto, ¿verdad? Por ejemplo, en el delito de robo, el precepto o presupuesto del delito de robo es apoderarse por medio de violencia, intimidación o fuerza en las cosas de un objeto mueble que no es de su pertenencia. Ese es el presupuesto. Si el acusado o si la persona que está siendo sometida a juicio cometió o realizó alguna de las acciones u omisiones establecidas por el legislador en el precepto o presupuesto de la norma, entonces hablamos de subsunción. ¿Qué es la subsunción? Es el encuadramiento, ¿verdad?, de esa acción dentro de el tipo objetivo del precepto, ¿verdad? Y entonces, por lo menos en una de las hipótesis, porque en el caso de robo, tiene tres hipótesis posibles. Porque el desapoderamiento de bienes muebles ajenos se puede dar tanto por violencia en las personas, violencia, ¿verdad? Violencia física en las personas, como por intimidación. Intimidación es coacción o amenaza, y también por fuerza en las cosas. Son tres formas de provocar el delito. Entonces hablamos de un tipo penal que tiene tres hipótesis posibles. Si el sujeto activo realiza alguna de las tres, en este caso de las tres hipótesis, entonces incurre en el presupuesto establecido por el legislador. Y solo así se le puede poner una sanción, que es la consecuencia del cumplimiento de la hipótesis, ¿verdad? Entonces, en este caso, cualquiera de las hipótesis es buena, no tiene que cumplirlas todas, basta que con una que se produzca, ¿verdad? Entonces, bueno, mañana vamos a continuar este tema porque ya estamos avanzaditos. Y mañana es viernes, ¿verdad? El lunes, sí. El lunes, sí, eso, Jane. Lunes, Sí, el abogado. lunes, Está bien. abogado, el lunes. El Mañana lunes. la tarea. Mañana la tarea. Abogado, una Ujú. consulta. Ok. Con